le digo, profe? Recuerdo cuando puse materia de ingreso, era la única que se adaptaba a mis horarios, porque aquí no había. Ajá. Pues sí, vamos a dar inicio a la sesión. Ahora pasen a sentarse. Les hicieron favor de salir el día de hoy. Con este evento vamos a cerrar nuestra sexta etapa del seminario de construcción y deconstrucción del discurso político. Tuvimos aproximadamente una asistencia entre 50 y 60 estudiantes, lo cual no nos fue nada mal. Y el seminario es un espacio de reflexión, es un espacio abierto, en la cual pues hacen falta más espacios de ellos. El día de ayer comentábamos, viendo lo que está pasando en las universidades norteamericanas, donde los catedráticos tienen prácticamente censura. Entonces nosotros somos privilegiados por discutir estos temas. Es un momento interesante. Entonces hay que mantener este espacio. El día de hoy nos acompaña la coordinadora de nuestro plantel, la cual va a hacer la clausura de nuestro evento, doctora, y vamos a escuchar la última exposición de parte del maestro Maximino, profesor muy estimado y querido en nuestro plantel. Que además hay que decirlo, ustedes son los que proponen a los docentes, a los que quieren estudiar, y el equipo de trabajo es el que se encarga de hablar con cada uno de los profesores. Entonces, también en esta ocasión, quienes nos han acompañado en el equipo, pues creo que ya llegaron a su último semestre, ¿no? Creo que han entendido. Entonces también pues hace falta renovarse y la invitación está abierta para quienes quieran integrarse y pues mantener. Si son 6 épocas, ¿cuántos semestres fueron? 6 semestres, ¿cuántos años? 3 años. 3 años. Nos ha ido bastante bien. Entonces, doctora, yo sí le pediría por favor que simbólicamente pues, haga favor de clausurar este evento para darle oportunidad también a nuestro. Claro que sí, profesor. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. La verdad, les pido una disculpa por no haber estado desde el comienzo de este seminario de construcción y de construcción de discurso político. No es una excusa, pero las cuestiones de la agenda han sido bastante complicadas. Sin embargo, el día de hoy me siento más que complacida con los resultados de este evento. Creo que han trascendido más allá del discurso político, han trascendido con hechos y con una realidad tangible que justamente va a contribuir al aprendizaje de cada uno de ustedes en el marco justamente de esta semana que organiza la Academia de Ciencia Política. Principalmente agradecer al profesor Martín Mateo y a todo su equipo que colabora y que año con año viene organizando este evento y que justamente hoy lo acaba de decir de la manera más práctica el profesor, han tenido un éxito tremendo, en el sentido de que los profesores que se han presentado en estos eventos son expertos que comparten su conocimiento con cada uno de ustedes, que se prestan al diálogo, a la discusión y que justo es lo que forma parte de nuestro modelo educativo, ¿no? Cultivar mentes que sean críticas desde el sentido
científico, humanístico y social. Enhorabuena a todos los organizadores de este evento. Agradezco que estos eventos se sigan celebrando en el plantel Casa Libertad, y desde la coordinación del plantel cuenten con todo el apoyo justamente para que continúen. Y nuevamente, felicidades a cada uno de ustedes. De manera simbólica, porque justamente hace falta un ponente, pues voy a hacer la clausura del evento. Y bueno, no obstante, quiero agradecer la participación de cada uno de ustedes y nuevamente felicitarlos. Entonces, siendo la 1:00 con 11 minutos, damos o declaramos clausurado el evento. No obstante, aún tenemos la participación de un ponente que pues será para beneficio de todos ustedes un beneplácito escucharlo. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar al profesor Maximino y, bueno, ya la mayoría lo conocen, pero necesita buscar una aquí. Pero es que ya no, ahorita te va a marcar tu dato. No, yo voy a entonces, vamos a escuchar una breve semblanza curricular del profesor Maximino Adams, para quien no lo conoce. Era que tenía activado este. La mayor parte de los la legislación está hecha desde el ciclo de integración al ciclo básico, pero quienes no conocen todavía al profesor que está en el ciclo básico, pues bueno, va a ser su profesor cuando lleguen al ciclo superior, y entonces por esa razón hacemos una semblanza de cada uno de ellos. Entonces, por favor, Katy. Sí. Enseguida le damos la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas a esta última presentación de la Semana Académica de la Ciencia Política. A continuación, daré lectura a la semblanza curricular del maestro Maximino Cristian Álvarez Molina. Él es licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Tiene una especialidad y una maestría en Política y Gestión Energética y Medioambiental, ambas emitidas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Ha participado en eventos como el 9º Seminario de Producción y Tecnología con el tema Tecnología, Responsabilidad Ambiental y Social de las Empresas en México. También él es en el primer Seminario Internacional China, América Latina y el Caribe con el tema Condiciones y Retos del siglo XXI. El primer Foro de Ciencia Política, Temas Actuales de la Política Mexicana e Internacional. El segundo Foro Académico, Reflexiones acerca de las reformas estructurales en México. El Seminario Derecho a la Ciudad y Revolución Urbana en la Ciudad de México. Y el Coloquio Internacional Ciudades, Espacios Públicos en Conflicto. Debates sobre derechos, ciudadanía, hábitat, género e infancia, entre muchos otros. Desde hace más de 15 años es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Casa Libertad. Ha publicado diversos artículos como los problemas del transporte y la movilidad en la Ciudad de México. 30 años de políticas públicas. En el libro Ciudad de México, 15 años de políticas públicas en el gobierno de izquierda. Y desde hace muchos años ha dirigido diversas tesis de licenciatura sobre temas de transparencia en los procesos licitarios, transversidad de la política social, precarización laboral, representación política y participación ciudadana, entre muchos otros. Dentro de sus principales líneas de investigación se encuentran temas como las políticas energéticas nacionales, los problemas climáticos producidos por el uso de carbón en los procesos de generación de energía eléctrica,
el transporte y la movilidad en la zona metropolitana de la Ciudad de México, los problemas de transporte y movilidad, el comercio informal en la Ciudad de México, los procesos de toma de decisiones en las organizaciones de tianguistas de la Ciudad de México, la transparencia y la rendición de cuentas. Y recientemente se ha interesado en temas como el manejo de gasto y el presupuesto público y las perspectivas actuales en la reforma electoral. Sin más, el espacio es todo suyo, profesor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, doctor Martín, muchas gracias, Katy, por haberme realizado esta invitación. Para mí siempre es muy grato encontrarme con estos espacios, que son espacios para poder plantear los temas de discusión que actualmente se están llevando a cabo. Entonces, estoy muy agradecido por la invitación y por su consideración. Como ustedes pueden ver, la presentación está titulada Impacto de los plurinominales en el actual sistema de partidos en México, en el marco de la discusión de la siguiente reforma electoral que probablemente tendremos el año próximo. Probablemente en enero llegue la iniciativa de reforma ya directamente por parte de la presidenta. Entonces, estamos en momentos en donde toda la sociedad tendría que estar discutiendo, tendría que estar analizando, tendría que estar revisando estos temas. Entonces, la presentación yo la estructuré con 3 preguntas básicas. En primer lugar, entender qué son los plurinominales, qué son los diputados plurinominales, también los senadores plurinominales, por qué surgen este tipo de figuras de representación proporcional en México y por qué el gobierno actual busca su eliminación por medio de una reforma electoral. Entonces, en base a estas 3 preguntas, pues está estructurado todo nuestro trabajo. Voy a tratar de no ser muy extenso, es un tema muy complejo, podemos llevarnos una infinidad de tiempo, pero pues también para que ustedes puedan cumplir con el propósito que también nos atañe, que es la entrega de las constancias de este seminario, que me parece que ha sido bastante interesante a lo largo de todos estos meses. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. En primer lugar, hay que definir qué son los diputados plurinominales, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de los diputados plurinominales, normalmente pensamos en esos legisladores que son asignados a los partidos políticos en función del porcentaje de votos obtenidos en una región geográfica. ¿Qué significa pues, esta frase, que son asignados a los partidos políticos? Pues significa que ellos no son elegidos por voto popular, sino que son en determinado momento seleccionados por las mesas directivas de los partidos políticos, colocados en una lista, y a partir de ahí, según los resultados electorales, pues ellos van a ir definiendo quiénes o el número de diputados que habrán de ser seleccionados para integrar esos diputados de esa lista. Eso significa en determinado momento que si tú, por ejemplo, estás en la lista de plurinominales, eres afortunado en ser el número 1, el número 2, y por ejemplo a tu partido le tocan una parte proporcional, pues son diputados seleccionados por una parte proporcional, pues a lo mejor vas a ser y le tocan 5 a tu partido, pues entonces eres privilegiado. Pues si eres el número 30, pues ya no, ¿verdad? Entonces ese es el proceso de selección. ¿Por qué generan tanto debate? Pues porque estos diputados, como les decía hace un momento, no son seleccionados, no son votados por los ciudadanos. Ellos no se despeinan, no hacen trabajo de campo, no se acercan con los ciudadanos. Podríamos incluso decir que algunos ni siquiera conocen a los ciudadanos. Son las problemáticas reales que se viven en la sociedad actual. Porque son, yo les llamaría a lo mejor en determinado momento, no sé si sea correcto,
pero pues, yo les llamaría diputados de gabinete, ¿no? O sea, están ahí guardaditos en un espacio, pues ellos son los que participan. Los otros diputados, que son los que van, los que tocan puertas, los que andan conociendo a la gente, y pues, por los que votamos, serían los diputados de mayoría relativa. Entonces, cuando nosotros pensamos en estos diputados, bueno, pues por eso decimos, son asignados a los partidos políticos, y por eso generan tanto debate, ¿verdad? Porque nadie los elige, nadie vota por ellos. Ahora, ¿cómo se eligen los diputados plurinominales? Yo creo que una parte trascendente o importante es esta idea de cómo las dirigencias de sus respectivos partidos políticos van realizando ese proceso de selección. Porque en la actualidad nosotros o mucho de lo que genera el conflicto con los plurinominales es que estos diputados normalmente son parientes, son familiares, son amigos, cómplices, socios de las mesas directivas. Entonces, o a veces son personajes a los que el partido les debe un favor, y entonces pues van colocando a estos personajes dentro de las listas correspondientes. Pues por eso genera tanto escozor, por eso en la actualidad la sociedad pues está mucha gente está en contra de ciertos, sobre todo de ciertos personajes dentro de los partidos políticos, porque pues, no son seleccionados. Eso no significa, fíjense bien, en términos del debate, no significa que no sean personas capaces, ¿sí? De hecho, mucho, por eso a veces se entra en un debate, porque a veces estos diputados pueden ser personas con un nivel de formación elevado, pueden ser personas con un nivel de conocimiento amplio, y pues pueden llegar a enriquecer la discusión o el debate. Por eso tenemos que discutir o tenemos que analizar qué tanto papel juegan esos diputados dentro del sistema actual de partidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la iniciativa de reforma propone pues la eliminación de los 200 diputados plurinominales. Y eso, por ejemplo, pues puede representar una catástrofe para la democracia nacional, ¿sí? Obviamente hay argumentos, el argumento fundamental es que pues, han sido un botín político, han sido el botín que todos los partidos tratan de acaparar, o una especie de premio a la lealtad por parte de las mesas directivas, ¿verdad? Obviamente ahí están por eso las personas más aguerridas, más leales al partido, o incluso pueden estar aquellos que visten al partido. Un ejemplo es Movimiento Ciudadano, es un partido político que agarra pues todo lo que represente fama de donde sea, ¿no? Entonces invita de aquí, de allá, y si hay alguien famoso, aunque sea expulsado de otro partido, vente para acá porque tú vas a levantar a nuestro partido con tal levantar. Entonces, pues por eso hay este debate, ¿verdad? Entre si resulta conveniente, si no resulta conveniente su eliminación, si sí funcionan, si no funcionan. Y bueno, al final de cuentas, por eso es este espacio para que podamos ir empezando la discusión, ¿verdad? Ahora, la utilidad, como en algún momento habíamos planteado, la utilidad de los diputados plurinominales es en un principio, o al menos en términos teóricos, su propósito era proteger y garantizar la expresión electoral de las minorías políticas, ¿sí? Como ustedes recordarán, o como vamos a ir viendo más adelante, en algún momento de la historia de nuestro país, el PRI fue un partido totalmente hegemónico, partido único, ¿verdad? El partido que no tenía quien le debatiera y quien le discutiera absolutamente nada,
¿verdad? Y en esa época, pues se puede decir que no había democracia, porque si tienes mayoría en la Cámara, pues importan las minorías, ¿verdad? Aunque la minoría planteara cuestionamientos importantes a las iniciativas de reforma, a los cambios o a las propuestas, pues no eran escuchados. Entonces era necesario abrir estos espacios para que por eso esta imagen, ustedes pueden ver una minoría, en donde a veces la mayoría puede estar equivocada, ¿sí? O a veces la mayoría puede estar votando una iniciativa por conveniencia, teniendo un efecto pues totalmente negativo en la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podríamos pensar en el gobierno norteamericano, el presidente Trump, pues queriendo hacer la guerra con medio mundo, aunque le quieran dar el premio, bueno, hubo quien dijo que lo pusieran para el premio Nobel de la Paz, pero bueno, al final de cuentas era queriendo hacer guerra con todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tiene la mayoría, o tuviera la mayoría de la Cámara y que le diga, sí, está bien, va el presupuesto y se aprueba? Obviamente por eso se tiene que escuchar a las minorías, ¿verdad? Porque a veces hay posibilidades de que las mayorías puedan estar guiándose solamente por la pasión, solamente por la lealtad, solamente porque fue a lo mejor el personaje icónico el que lo dijo, entonces hay que hacerle caso, hay que obedecerlo, y pues no necesariamente tiene que ser así. Entonces, la mayor parte de las minorías políticas son cuestionadoras de la realidad, cuestionadoras de esta masa que a veces puede llegar a votar sin un sentido, y las minorías, cada que una persona se levanta y dice, no, es que esto no está bien, y empieza a establecer ahí algún cuestionamiento a la tendencia, bueno, pues nos debe generar ahí un ruidito de por qué, a ver, vamos a escuchar qué está planteando esa persona, porque a lo mejor entre sus argumentos de esa minoría puede tener la razón. Entonces, por eso los plurinominales en un principio daban, o al menos teóricamente, fueron creados para darle voz a esas pequeñas minorías, ¿verdad? Por eso es importante esta parte. Ahora, ¿cuándo surgen los diputados plurinominales? Como yo les decía, históricamente, si ustedes revisan en cualquier parte, pues surgen como resultado del poder hegemónico que tenía el partido único, que fue el PRI, ¿verdad? El PRI fundado en 1929, que era un partido que al final de cuentas, como ustedes pueden ver en la siguiente tablita, era un partido que revisen ahí, no sé si alcancen a ver, fue un partido que tenía una mayoría absoluta en la Cámara. Es decir, el porcentaje de votos con el que ganaba el partido, el PRI, era arrasador, ¿sí? Era aplastante. Vean, por ejemplo, Lázaro Cárdenas del Río, 98.19%. Manuel Ávila Camacho, 93%. Si revisamos a Adolfo López Mateos, 90%. Díaz Ordaz, 87.6%. López Portillo, 93.5%. O sea, nosotros podemos hacer esta revisión y pues nos vamos a dar cuenta que era bastante. O sea, decir 93.5%, pues eso significa que pues, prácticamente todo lo que dijera el presidente se hacía. Imagínense eso en la Cámara. Cualquier iniciativa. Por eso llegó esa frase tan famosa de ¿qué hora es la que usted quiera, señor presidente? ¿Sí? Y con eso quería lo que quisiera el presidente se podía realizar. Entonces, aquí en esta tablita, si ustedes le echan un ojito, podemos darnos cuenta cómo esto se transforma hasta 1988, ¿verdad? En donde ya ahí nos damos cuenta cómo el partido hegemónico
empieza a perder fuerza como tal, porque ya baja de un 90 y tantos por ciento, 80%, con Salinas de Gortari 50%, Cedillo 48%, Fox 42%, Calderón 35%, Peña Nieto 38%. De ahí, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues significa que el PRI perdió fuerza, ¿verdad? Ahorita vamos a revisar cómo los diputados plurinominales en cierta manera tuvieron mucho que ver en esto. Pero durante muchísimo tiempo el PRI dominó todo el escenario político. ¿Y cómo no iba a dominarlo? Si las propias instituciones electorales dependían del presupuesto que el partido les otorgara, entonces obviamente se sometían a todas las decisiones del Estado, ¿sí? O del presidente. El partido se encargaba de contar votos, se encargaba de campañas electorales, se encargaba de organizar elecciones, o sea, se encargaba de absolutamente todo. Entonces, era una época en donde continuamente se hacían trampas políticas, se tomaban urnas, inflado de boletas, etcétera, etcétera. O sea, todas las trampas que nosotros conocemos, que comúnmente se llevaron a cabo durante muchísimo tiempo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el PRI se mantenía en el poder. Entonces, era un momento en donde pues resultaba bastante complejo. Ahora, esta complejidad, en el caso de estas elecciones del 6 de julio de 1958, que llevaron a Adolfo López Mateos a ganar con el 90.43% de los votos, con aproximadamente 6.7 millones de votos, generaron hasta cierto punto cierto grado de inconformidad en los espacios. Por ejemplo, si ustedes observan, la mayor parte de los movimientos sociales que se desarrollaron en la década de los años 60, pues más o menos sería a partir de estas elecciones. La gente ya estaba cansada, la gente ya estaba harta, socialmente estaban hartos de que el PRI ganara absolutamente todo. De hecho, si podemos observar en la siguiente, pues tenemos que en esta época pues, aparecieron varios movimientos, en 1958 el movimiento del magisterio, en 1958-59 el movimiento ferrocarrilero. Dirán, ¿qué sería la Revolución Cubana? Bueno, pues es que fue un momento en donde nosotros podemos ver que la protesta social podía llevar al uso de las armas. ¿Sí? El uso de las armas se podía convertir en una posible en un posible instrumento para poder quitar a los que estaban en él. Entonces la Revolución Cubana, más todos los movimientos que en el país empezaban a gestarse, presionan al presidente López Mateos pues a escuchar, a voltear a ver a los actores políticos que se estaban quejando en ese momento y a emprender acciones para realizar reformas, ¿verdad? Entonces esta presión de los movimientos sociales pues llevaron a la creación o a la realización de una primera reforma electoral en donde se propone ampliar la participación de la oposición, ¿verdad? En 1963 López Mateos realiza esa propuesta a escuchar la participación de la oposición, darles voz como una especie de válvula que desfogara la presión que ya socialmente se estaba teniendo. Imaginen, por ejemplo, un tanque lleno de vapor caliente en donde la inconformidad de la gente estaba aumentando la presión, aumentando a tal nivel que si no se les escuchaba, esa olla de presión iba a reventar y podía reventar con las armas, ¿sí? Porque ya la historia nos había mostrado que históricamente sí hay movimientos que realizan este tipo de cambios. Entonces, escuchar a las minorías, escuchar a la oposición
se convertía en una valvulita, era como abrirle a la válvula y que se saliera el aire caliente, y de esta manera pues ya se libera la presión un poco y se vuelve al equilibrio, ¿verdad? Entonces eso fue lo que hizo Adolfo López Mateos. Entonces esta presión de los movimientos sociales llevaron a reformar el artículo 54 constitucional, creando la figura de los diputados de partido. Es el antecedente de los diputados plurinominales. Los diputados de partido son todo partido político que, por ejemplo, logra el 2.5% de la votación total del país, tiene derecho a 5 diputados de partido, ¿verdad? Es a lo que se refiere esta figura de los diputados de partido. Es decir, el partido, por ejemplo, que tiene la mayoría, él tiene a sus diputados, y ahorita esto va a ser muy importante porque una de las propuestas que se tiene, por ejemplo, es regresar a esta figura, en donde el partido mayoritario no tiene diputados plurinominales. En esta época era así. El partido tenía sus mayorías que ganaban, ¿sí? Sus partidos de mayoría, sus diputados de mayoría relativa, y la oposición, es decir, los diputados de partido, eran única y exclusivamente para la oposición, para todos los partidos que lograban tener el 2.5% de la votación. ¿Qué significa? Bueno, que si un partido, por ejemplo, tenía, vamos a imaginar, el 10%, por ejemplo ahí, 5 de esos diputados, de ese 10%, 5 diputados eran diputados de partido, y el resto eran diputados de participación proporcional, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, los otros diputados, como ustedes pueden ver, que se tiene derecho a que se acrediten 5 diputados de partido y un diputado más por cada medio punto adicional de votos, hasta un máximo de 20 puntos, 20 diputados. Entonces, si un partido obtiene el 10%, 5 son diputados de partido, 15 serían diputados de oposición, ¿sí? Entonces eso era bastante interesante, era bastante relevante, y pues eso llevó a que en las elecciones de 1964, es decir, al año siguiente, pues el escenario político cambiara un poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos observar cómo en 1964 el PRI tuvo 178 diputados de mayoría relativa, el PAN tuvo un 10% de los votos, un personaje bastante interesante, el contrincante en estas elecciones, que por ejemplo, ustedes saben quién fue la persona que compitió en estas elecciones. ¿Sí lo recuerdan? Díaz Ordaz, ¿verdad? Tenemos Díaz Ordaz. En esas elecciones él obtuvo esos 178 diputados, pero por primera vez un personaje que fue Luis Héctor Álvarez tuvo un 10%. Significa lo que ¿tienen idea de lo que significa ese 10% para esa época? O sea, 10% sí, era muchísimo, ¿sí? Eran muchísimos votos, era una cantidad muy grande, era un logro para la oposición, ¿sí? Luis Héctor Álvarez, 10%, 20 diputados, por primera vez se tenía una verdadera oposición. Ahora algunos dirán, bueno, ¿y los otros partidos? Porque había otros partidos que acompañaban normalmente al PRI. Bueno, pues son los partidos satélites, ¿sí? Casi siempre el partido hegemónico viene acompañado de un grupo de partidos que están siempre ahí alrededor apoyando. Entonces estaba el Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, etc. Habían otros partidos, aquí los tenemos, por ejemplo, el Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Frente Electoral del Pueblo. Todos estos partidos eran partidos satélites, no eran una verdadera oposición. La única oposición
que existía real en aquella época era el PAN, ¿verdad? Y por primera vez la oposición ganaba un 10%. Si ustedes se dan cuenta, 5%, por ejemplo, en el Partido Popular Socialista, es como si nosotros dividiéramos a la mitad de ese 5% o lo multiplicáramos por 2, ¿verdad? Es 10 diputados, 2.5, 5 diputados, el que obtuvo un 1%, aunque obtenía un 1%, tenía derecho a 2 diputados. Pero de esta manera se le estaba dando ya voz a las minorías, ¿verdad? Por eso les digo, actualmente incluso hay quien propone que se regrese a este mismo sistema, ¿sí? En donde el partido él no tenga diputados plurinominales. O sea, no que se elimine la figura de los diputados plurinominales, sino que el partido mayoritario no tenga esa figura. Entonces, bueno, es una propuesta bastante interesante, la vamos a ver. Y como yo les decía, pues a pesar de que estuviera esta figura de los diputados del partido, fue bastante creativa, bastante interesante y les dio voz. Aún así, si nosotros vamos a regresar a la tablita, a la anterior, nosotros podemos a la anterior, a donde están la lista de paneles, perfecto, a esa. Si nosotros regresamos a esa tablita, por ejemplo, podemos darnos cuenta como en 1964 Díaz Ordaz, a pesar de la existencia de los diputados del partido, ganó con el 84, Díaz Ordaz, con el 87.69%. O sea, a pesar de todo. Por eso puse ahí a Chávez con ese logo del PRI, ¿verdad? Porque Chávez en algún momento era aquel al que no se le podía ganar, ¿verdad? Y como les decía, era normal, porque todo el aparato electoral estaba diseñado por parte de las instituciones o del partido, ¿sí? Estaba dominado por el partido, dependía del partido. Entonces, nadie en esas instituciones, en sano juicio, quería que el partido dejara el poder, porque eso les representaría pues la pérdida del presupuesto para sus ejercicios. Entonces, como les decía, en algún momento dominaba absolutamente todo, porque controlaba los medios, contaba los votos. La Secretaría de Gobernación, por ejemplo, operaba la Comisión Federal Electoral, que es el antecedente de nuestras instituciones actuales. Entonces, la propia Secretaría de Gobernación era la que lo operaba. Entonces, era imposible. Y ante esa imposibilidad, los partidos se dieron cuenta de que llegar al 2.5% era muy difícil, ¿sí? Y en aquella época pues empezaron a aparecer nuevamente, ustedes saben, el movimiento del 68, algunos movimientos guerrilleros en la Sierra de Guerrero, aparecieron varias guerrillas en el norte de nuestro país, muchísimos jóvenes realmente mostraron preocupación por la situación del país y muchísima gente empezó a aliarse a estos movimientos guerrilleros. Nuevamente volvió a haber presión social y eso llevó a que el presidente Luis Echeverría Álvarez planteara una reforma electoral en 1972, en donde no planteaba otra cosa sino que se redujera el porcentaje mínimo. De 2.5%, decía, bueno, con que lleguen al 1.5% es más que suficiente. Y se aumenta la cuota de 20 a 25 diputados como máximo, ¿verdad? Entonces, se creía que con eso podría solucionarse la problemática, pero como nosotros sabemos, pues eso no resolvió el problema. Continuaron los conflictos. Ya para esta época tenemos documentado distintas masacres, distintas matanzas, situaciones muy graves, y entonces eso llevó a que José López Portillo pues planteara una reforma electoral, nuevamente al artículo 52, en donde se aumentaba el número de diputados a 300, ¿sí? En los cuales eran diputados de mayoría relativa, y 100 diputados de representación proporcional.
Ahí aparece por primera vez esta figura de los diputados plurinominales, 100 diputados de representación proporcional, ¿verdad? Y como nosotros sabemos, en un principio estos diputados realmente fueron un espacio que enriqueció el debate político de la época, porque ahí tenemos, en esa pequeña listita tenemos a varios personajes interesantes, como Luis Calderón Vega, ¿no? El papá de Felipe Calderón Hinojosa, David Alarcón Zaragoza, Juan de Dios Castro, Emilio Madero, en fin, varios personajes que son icónicos en la historia política de nuestro país, llegaron a enriquecer la discusión política en la Cámara. Entonces, en un principio realmente funcionaban los diputados plurinominales. Desafortunadamente, se fue perdiendo el camino, ¿sí? Se fue perdiendo el rumbo. Ahorita vamos a ver ahí una diapositiva adicional. Bueno, Miguel de la Madrid Hurtado, en esta misma tesitura, planteó en 1986 otra reforma al artículo 52 y aumenta el número de diputados plurinominales de 100 a 200, ¿verdad? Y bueno, también se hicieron algunos cambios, como por ejemplo el tope máximo de curules. Se fijó un límite de 350 curules para un solo partido, es decir, un solo partido no podía tener más de 350 curules, asegurando que ningún partido político pudiera controlar la mayoría absoluta. Fíjense, el objetivo era que nadie controlara la mayoría absoluta, para que no se repitiera esta situación que tenía el PRI, ¿verdad? En donde el PRI ganaba absolutamente todo, le podía meter mano a la Constitución como quisiera, cambiar las reglas a voluntad. Era para que no ocurriera eso. Por eso dice esa frase: el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, ¿verdad? Y en la actualidad pues estamos en riesgo. Por eso el debate está en conviene o no conviene su eliminación. Porque si a lo mejor si se plantea la eliminación, pudiéramos volver a regresar a ese escenario en donde un solo partido tiene la mayoría y no hay manera de oponerse a sus decisiones. Entonces, bueno, por eso se planteó en un principio un tope máximo de 350 curules, financiamiento de partido, se creó una fórmula matemática para que se realizara la definición del financiamiento, nuevas reglas de financiamiento, se establecieron nuevas reglas para recibir donaciones de simpatizantes, se eliminó la posibilidad de recibir aportaciones anónimas y se reiteraron las fuentes prohibidas de financiamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, en un principio la idea de los plurinominales era apropiada, ¿sí? Pero, como les decía, pues lamentablemente los diputados perdieron el rumbo, ¿sí? Esta figura de los diputados plurinominales empezó a convertirse en ese botín político de las camarillas que acaparaban los cargos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas se empezó a convertir esta figura de los diputados plurinominales en un premio a la lealtad. Y empezamos a observar, por ejemplo, vean ahí la siguiente, se convierten en un botín político, empezaron a aparecer camarillas que acaparaban esos cargos de dirigencias de los partidos políticos, grupos, a veces grupos de familia, grupos de socios en algunos aspectos, y bueno, ellos eran los que definían quiénes iban a participar o quiénes iban a integrar las listas de aspirantes, ¿verdad? Esas listas se integraban de manera discrecional, es decir, los líderes de esas camarillas decían: vas tú, vas tú, vas tú, vas tú. Y obviamente, premio a la lealtad. O por conveniencia, es decir, se colocaba un personaje nada más porque le resultaba conveniente al partido, ¿verdad? Como dice el cuarto puntito, usaban a los plurinominales para sus parientes, para sus amigos, para sus cómplices. De hecho, al grado de, dice por ahí, me gustó mucho esta frase, perdieron la vergüenza con el pueblo, por eso lo puse, porque llegaron al grado del cinismo, al punto en donde familias completas
estaban ahí ocupando esos campos públicos. Entonces, y lo más importante es que olvidaron que su objetivo era darle la voz a los jueces. Entonces, ese era fue el problema de la pérdida del rumbo por parte de los partidos, de los diputados plurinominales. Entonces, actualmente, por ejemplo, para que nos demos, y ya más o menos vamos a ir empezando a perfilarnos para el cierre, para que nos demos una idea cómo se encuentra actualmente, por ejemplo, la lista de los diputados y senadores plurinominales, los que no se despeinan, los que no van a campo, los que no conocen al pueblo. Vamos a ver quiénes son. Por ejemplo, por Morena. Vamos a ver la pequeña lista de los diputados de Morena, los plurinominales. Por ejemplo, ahí tenemos el programa, ¿verdad? Figura polémica, expresidente municipal de Cuernavaca, Morelos, metido en montones de escándalos, algunos por violación. Ustedes ya conocen todo eso. Pues actualmente es diputado plurinominal por parte de Morena, ¿verdad? Altamente protegido por Morena. Cada que se le ha cuestionado, la presidenta, no me lo toquen, cuidadito. Bueno, ahí está. Y obviamente pues es como su premio a la lealtad, ¿verdad? Probablemente sea porque vende, ¿no? El siguiente, Sebastián Ebrard Lestrade, es lo que les digo, las relaciones familiares, los que lo conocen, sobrino de Marcelo Ebrard, no tiene la prepa terminada. Entonces, pero pues es sobrino de Ebrard, ¿no? Obviamente, esas son las relaciones de familia de las que hablamos, del premio a la lealtad, de los parientes, del botín político, ¿verdad? Ricardo Monreal Ávila, exgobernador de Zacatecas, coordinador de la campaña de AMLO en 2012, ¿cómo no lo iban a meter como diputado plurinominal, ¿verdad? O sea, jefe de la delegación, de la alcaldía Cuauhtémoc, por fin, también envuelto en varios escándalos de fraude y demás, ¿verdad? Olga Sánchez Cordero. A lo mejor esta persona es interesante porque es una persona altamente preparada, ¿sí? Exministra de la Suprema Corte de Justicia, secretaria de Gobernación, votó a favor de Mario Marín, exgobernador de Puebla, en el caso de la periodista Lidia Cacho. ¿Sí? Ustedes saben ese escándalo de Mario Marín, pero bueno, ahí está Olga Sánchez Cordero, altamente fiel seguidora de Andrés Manuel. Entonces, ¿cómo no iba a estar de plurinominal? Sergio Meyer, ¿verdad? Uno de los... El actor. Y él criticadísimo. ¿Por qué? Porque él no tiene iniciativas. O presenta muy pocas. O las que presenta son cada cosa. Ahora, eso por los diputados plurinominales. Los senadores plurinominales. Los senadores también fueron resultado de una reforma que se planteó en 1996, ¿verdad? En donde en un principio teníamos 2 senadores de mayoría relativa y uno de primera minoría por cada estado, lo cual nos llevaba a 96 senadores. Y en esta reforma, por ejemplo, del 96 se planteó que hubieran 32 aspirantes de una lista nacional de representación proporcional. Con eso llegó a 128 senadores, ¿verdad? Y obviamente pues está integrada por las dirigencias de los partidistas. También de una manera discrecional, patrimonialista, nadie vota por ellos. Y bueno, pues ahí tenemos otro personajazo, ¿verdad? Actualmente muy polémico, pues por el huachicol fiscal, por su secretario de gobernación, por la barredora, los terrenos, las casas, los ranchos, su hermano, etcétera. Todos sabemos el escandalazo que hay, ¿verdad? Bueno, ahí está Adán Augusto López, otro personaje, Fernando Fernández Noroña, ¿verdad? Senador plurinominal, ex candidato presidencial.
es un polémico actor político, actualmente muy reconocido por los escándalos de su casita allí en Tepoztlán, los viajes de lujo a Europa, el viaje que realizó apenas ahí me parece que a Gaza, en fin, un viaje que hizo a Gaza desde el hotel de lujo donde estaba hospedado, ¿verdad? Bueno, en fin, Javier Corral Jurado, ex gobernador panista del estado de Chihuahua, y aquí nos ven, ex gobernador panista en Morena, ¿verdad? Lo cual nos dice que al final de cuentas lo importante es quién viste, ¿sí? O sea, el papel que a lo mejor puede ser el premio a la lealtad, porque como del PAN lo traes a Morena, pero no nada más es el único, podemos ver montones, pero bueno, él acusado de poseer 73 millones en propiedades. Solamente hablamos de Morena. Si vemos el PRI, pues tenemos a Roberto Ignacio Moreira, ¿verdad? Exgobernador también de Coahuila, con su hermano, que ustedes ya saben, acusados también por defraudar al estado de Coahuila. Vínculos con los Zetas, aunque muchas veces han negado esas fotografías que le encontraron a uno de los delincuentes del grupo de los Zetas. Fue detenido y en su celular encontraron fotografías con este personaje. Entonces, y él dice, ay, es que yo me fotografío con mucha gente y ni conozco. Pero bueno, nosotros sabemos cómo son esas cuestiones. Entonces, Zamora Gastelum Mario es director de la Financiera Nacional para el Desarrollo, es jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de Cedesol, también envuelto en varios escándalos. Alito Moreno, senador plurinominal, exgobernador de Campeche, ya había sido plurinominal en el 2003 y en el 2012, y pues al final de cuentas acusado de defraudación, tráfico de influencias, o sea, toda una joya. Por parte del PAN, por ejemplo, tenemos pues a Kenia López Rabadán, ustedes la conocen bien, porque está también una figura bastante polémica. ¿Por qué es polémica? Porque ella salta de cargo en cargo, es un chapulín que va de aquí para allá, ¿verdad? Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, es jefa de la oficina de campaña Xochitl Gálvez, a veces está en el Senado, a veces va a la Cámara de Diputados, a veces en la Asamblea de la Ciudad, o sea, ella se mueve, y en todos sus cargos, plurinominal. Todos sus cargos son plurinominales, o sea, por ella nadie vota, pero ahí está, como el frijolito en el arroz. Lili Telles, ¿verdad? Senadora Lili Telles, periodista, conductora, ex senadora morenista, ¿verdad? También bastante polémica, pero bueno, pues ahí está, con el premio a la lealtad por parte del PAN. Yo pienso que más bien a ella la metieron porque sabe hacer ruido, sabe alzar la voz, entonces dicen, a ella la vamos a ver como plurinominal de aquí en adelante. Ella no va a faltar más, ¿verdad? Bueno, el otro, Ricardo Anaya. Dicen prófugo, bueno, no prófugo porque ahí está, pero al final de cuentas involucrado en varios escándalos de lavado de dinero, ¿verdad? También ya ha sido plurinominal en el 2012 al 2015, ¿verdad? Ex candidato a la presidencia, en fin, Ricardo Anaya también muy conocido. El siguiente, Marco Cortés, ex dirigente nacional del PAN, ex coordinador de la campaña de Ricardo Anaya, y este cuate acusado de repartirse cargos de la administración pública. Al final de cuentas, así es, ¿verdad? Pero bueno, y ahí está, y ahí sigue. ¿Se dan cuenta por qué a veces genera tanto conflicto el tema de los plurinominales? Porque nosotros podemos ver las dos aristas. O sea, por un lado, consideras que son necesarios para el tema del equilibrio de poderes, pero por el otro lado dices, pues si ya han metido toda esta basura, ¿cómo? O sea, si se convirtió en un botín político, si la gente que ocupa estos cargos ya ni siquiera lee las iniciativas, nada más votan porque traen línea, pues entonces no funciona
para el sistema, pero entramos en conflicto. Y si los quitamos y nada más dejamos a un solo, a una mayoría relativa, pues ¿quién le va a ganar a un partido en el poder? Y ahorita, por ejemplo, a lo mejor hay una que otra acción que realiza el partido hegemónico apropiada, ¿no? Hay acciones, en términos generales, el país ha tenido un buen desempeño, al menos desde mi perspectiva, mi muy particular punto de vista, tenemos un buen desempeño económico como nación, ¿sí? Seguimos estando dentro de los primeros 12 economías del mundo, o sea, seguimos. Pero, ¿quién te dice que en breve, en unos años, empiecen a querer modificar la Constitución, a inventarse cosas más graves, ¿no? A modificar algo que nos puede afectar a todos o que puede espantar a la iniciativa privada? Bueno, en fin, por eso resulta riesgoso. Y bueno, uno más, ahí nada más de Movimiento Ciudadano, que es Claudia Ruiz. Ex sobrina de Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué sobrino? ¿Sí? No, perdón, no, sobrina. Ah, sobrino, sí. Sí, no, sobrina de Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad? Entonces ella también, es que iba a decir exsecretaria. Pero bueno, sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Al final de cuentas, pues también tenemos dentro de este partido a esta figura, o Alejandra Barrales, también, vean, Movimiento Ciudadano. Por un lado, teníamos a Claudia Ruiz Massieu, del PRI, y ahorita Alejandra Barrales, PRD. Por eso es lo que les digo, agarran Movimiento Ciudadano, agarran lo que vista, lo que sea, lo que llame la atención. Y bueno, pues les sirve para juntar unos votitos y ahí está, ir subiendo. Bueno, pues les está funcionando. No significa que sea lo más propio, pero bueno, está funcionando. Entonces, ahora, ¿por qué nos preocupa tanto el tema de los plurinominales? Porque al final de cuentas cuestan, ¿verdad? Los puros plurinominales en la Cámara, por ejemplo, no, es la Cámara. La Cámara en general cuesta en el 2024 $8,982 millones de pesos. Y tuvo un incremento en su presupuesto a 9,602 millones de pesos, lo cual representa un 4,58% un 6,89% de incremento. ¿Sí? Ese mismo presupuesto pues, también lo tuvieron la Cámara de Senadores, ¿verdad? De 4,9 millones de pesos a 5,1 millones de pesos para el 2025. Entonces, un incremento del 4,58%. Al final de cuentas, es costoso y nadie vota por ellos. Entonces, por eso nos tenemos que plantear si realmente resulta conveniente o si realmente. Ahora, ¿cuál es el reto? Pues el reto es ese, discutir, plantear, evaluar. Hay, por ejemplo, muchas propuestas que dicen, por ejemplo, hay una propuesta que resulta bastante interesante que dicen, bueno, no eliminemos la figura de los plurinominales, pero reduzcámosla a 100 como estaba hace varias décadas, a 100, ¿verdad? Hay otros que dicen, bueno, 100, pero que el partido mayoritario no tenga plurinominales, para que así se equilibre el poder, ¿verdad? Entonces, bueno, dejarlo como estaba. La otra, hay una propuesta que también resulta interesante, que es, dejemos que los que ocupen los cargos de plurinominales sean los diputados que perdieron en las elecciones. Es decir, si había una figura de diputado que era con mayoría, el que perdió, que sea el que ocupe su puesto como diputado en las plurinominales. Entonces, bueno, esa es otra propuesta. Yo creo que de aquí saldrán, ojalá y salga alguna idea también que pudiera resultar importante. A lo mejor hay quien dice, es que se tiene que cambiar o se tienen que establecer reglas claras de quién debe de ocupar esos cargos plurinominales
que no se deje a la discrecionalidad de la Cámara, sino que haya un mecanismo a lo mejor más sistematizado para que se seleccione apropiadamente a los diputados plurinominales. Esa podría ser también otra. En fin, el reto es discutir cuál es el futuro de los plurinominales. ¿Cómo lo vamos a ajustar? ¿Los quitamos? ¿No los quitamos? No, ya algo nos debe quedar claro. No los podemos quitar porque corremos el riesgo de regresar al partido hegemónico, único, en el poder, que ganaba todo, que fue el PRI. Entonces corremos el riesgo de tener un nuevo PRI llamado Morena. Entonces, no podemos correr ese riesgo. ¿Okay? Bueno, muy bien. Y finalmente, gracias. La participación del profesor Max y vamos a empezar con la ronda de preguntas. Por favor. Nada más le vamos a pedir que Gracias, buenas tardes, Víctor Salazar. Agradecer al profesor, mi profesor en algunos cursos, excelente profesor, por cierto. Coincido plenamente con todos los argumentos del profesor, sin duda. Inclusive, bueno, efectivamente López Portillo presenta esa iniciativa de modificación porque fue candidato único. No tuvo oposición. En esa época, en ese entonces, el PAN decide no participar o no poner candidato a la presidencia. Por eso López Portillo va solo. Con su voto hubiera ganado la presidencia, estrictamente. Eso hace que efectivamente se vea la necesidad de hacer partícipe a la oposición que existía en ese entonces. Ahí más adelante llegó Valentín Campa, por ejemplo, uno de los grandes en la historia de la oposición o de la izquierda. Coincido con la posición de eliminar los plurinominales, pero como figura, como nombre. Yo también coincido, y lo voy a presentar en otras ponencias que habíamos hecho vía electrónica, que se reduzca en 100 diputados para que quedaran 400, 300 uninominales, que es uno por cada distrito electoral, y 100 efectivamente que sean los segundos lugares. Si en un distrito ganó el partido A, se hace la revisión de los 300 distritos y el que haya obtenido el mejor segundo lugar sería diputado. ¿Qué garantiza eso? Que el mejor segundo lugar anduvo en la calle, lo conoció la gente, hizo sus propuestas, puede llevar todos esos compromisos y propuestas a la Cámara, compromisos que hace con la ciudadanía. Y así hasta llegar a los 100 diputados faltantes para que fueran 400. Sin embargo, llegará el momento en que no se junten los 100 segundos lugares. Podrá entrar inclusive un tercer mejor lugar o dos, o los que sean necesarios. Con ello garantizaríamos que los diputados que lleguen a la Cámara tengan un compromiso real con sus electores. ¿Por qué? Porque lo fueron a ver, se comprometieron, se pactaron propuestas, modificaciones, en fin, lo que vemos con los candidatos en la calle. Eso garantizaría la democracia más directa. Sí eliminar los plurinominales como son ahorita, porque decía yo, Ricardo Anaya se va porque, si bien es cierto, no es prófugo formal, pero tiene carpetas en su contra. Se fue 6 años a Estados Unidos y regresó con fuero porque fue plurinominal. Por eso no lo pueden detener. Alejandro Moreno, sin duda, no quisiéramos tener otro candidato como Cuauhtémoc Blanco en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Entonces sí eliminar los plurinominales como tal, como es la figura ahorita, pero sí tomar esa modalidad, reducir
la cantidad de diputados y que sean electos los que van a la calle a comprometerse. Brevemente yo completaría esta propuesta con dos elementos más. La reducción de los dineros a los partidos políticos, cuando menos a la mitad. Si no me equivoco, creo que son 70.000 millones para un año no electoral, que se reparte conforme a la norma un porcentaje parejo para todos y la otra en función de los votos que elijan, que obtengan en la última elección. ¿Qué hace esto? Que el partido lo que ve en cada votante es un signo de pesos. Cada voto que tienen representa para ellos un determinado monto. Eso es fundamental para que los partidos dejen de ver como un recurso económico su participación. Y el tercero es ampliar el rango para obtener registro cuando menos al 5%. Ya vimos que fue del 1,5%, del 2% y hasta el 3%. Yo creo que se definirían las diferentes corrientes ideológicas que existen en el país en 2 o en 3, inclusive hasta en 4 partidos, y elevamos ese umbral de porcentaje para adquirir el registro. Y sin duda, lo voy a decir desde el punto de vista particular, los militantes del Movimiento Ciudadano, o sea, se pegarán al PAN, a lo mejor los del PT se aliarán a Morena, los del Verde pues estarían a lo mejor yendo con el PRI o con Morena, ahí se decidirían. Pero sí, yo creo que con el 5% de umbral, la ciudadanía tendría claro quién es cada uno de los partidos y los partidos dejarían de ver como negocio el partido. Y habría más compromiso para con la ciudadanía, además de que sus diputados electos van a ir casa por casa y los van a conocer sus electores. Habrá muchas preguntas, profesor, sin duda, pero creo que les dejo mi propuesta, mi planteamiento. Muchas agradecer nuevamente al profesor su exposición. Gracias. Muy buenas tardes, profesor, felicidades. Un gusto volver a coincidir de nuevo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice igual el compañero Víctor, porque al final de cuentas los diputados plurinominales, ¿a quién representan? No van, no se fletan en la calle, no están casa por casa, ni siquiera saben quiénes son en su sección, ni en su vecindario, ni en su calle. Así de fácil. Entonces, ¿por qué seguir premiando a gente que no hace absolutamente nada? Entonces, yo propongo que al final de cuentas, como dice Víctor, ¿no?, se reduzcan los plurinominales y aparte que sean los candidatos que sí se han fletado en la calle a estar visitando a la gente. Y eso también tendría que haber ciertos candados, porque obviamente no se le va a compensar al compadrazgo, al amigazgo, porque entonces nunca vamos a salir de eso. Y otra situación con los plurinominales sería también, aparte de que se reduzcan y se pongan los candados, yo digo que no haya reelección. O sea, también ya empezar a fomentar eso de la no reelección, porque por eso siguen los mismos parásitos en el gobierno, porque como dicen, ¿no?, chapulinean, son senadores, son plurinominales, son diputados de mayoría relativa, etcétera. Entonces, si nosotros empezamos a implementar también eso de la no reelección, a lo mejor posiblemente se acabe un poquito con ese parásito. Igual puede estar el amigo, no sé, me imagino que a futuro podrían aplicar eso, pero también de alguna manera terminamos con los mismos parásitos que están durante décadas y que hasta la fecha pues no han hecho nada. Esa sería otra de mis propuestas. Gracias, profesor. Buenas tardes, un gusto volver a estar aquí en este seminario. Profe Max, directora, y profe Martín, y a todos ustedes aquí presentes. Pues, perdón porque no todavía
Apenas voy. Ahora sí que dirigiéndome al público, a veces me falla. Pero sí, coincido con mi compañera Fanny, que ya es momento de sacar la basura del Senado y de la Cámara de Diputados, porque quienes de aquí queremos aspirar a una diputación, partido que sea, independiente si lo deseamos, ¿verdad? Hasta yo. Ahí tuvimos un candidato independiente para la presidencia, lo han de recordar bastante bien, el doctor Sidney. Lamentablemente no logró su objetivo. Al igual, hemos tenido compañeros de otras universidades que hicieron equipo e hicieron que un diputado, hasta dos independientes, no recuerdo si fue en el 2009, lograron que llegara a ocupar un escaño. Y igual, nosotros también está el poder de que lo podamos lograr, pero no sin antes hacer la limpieza general. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Pues antes que nada, felicitar al profesor, muy esclarecedora, muy interesante. Muchas gracias. Pues a mí también más que nada me quedan todavía muchas dudas con respecto a esta probable, ¿no? Propuesta o iniciativa de reforma para el siguiente año. Y entre esas tales propuestas, como usted comentaba, obviamente pues está todavía en el aire si es que se van a reducir o no se van a reducir, o se van a quitar o no se van a quitar, ¿no? Estos diputados plurinominales. Yo, un poquito más allá de entrar en controversia con el profesor, más bien creo que desde mi perspectiva creo que sí hay un voto en especial por los plurinominales, porque se vota por partido, ¿no? Y al votarse por partido, obviamente los diputados plurinominales llevan un voto, o sea, que lo respaldan. A mí el problema que quizá me tiene ahí atrapado un poco es en estas propuestas, es el hecho de que los plurinominales puedan más bien reducirse, y para mí desde la perspectiva que comenta el compañero que antecedió Víctor, pues más bien yo pensaría que nos llevaría a un bipartidismo, y entonces reducir a través de una reforma electoral el espectro político, me parecería que entonces la discusión tendría que ser en cuanto a la representatividad. Entonces se pierde representatividad desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, si lo reducimos a un encuentro o a una cuestión electoral bipartidista, ¿no? En ese sentido. Claro, si lo llevamos al otro extremo, a mí me encanta la representación proporcional pura, pero pues bueno, la representación proporcional pura nos llevaría a un pluripartidismo en toda la extensión de la palabra, como, ¿no? Y eso, bueno, también crearía problemas desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, yo nada más para terminar, son preguntas, ¿no? O sea, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Cuál sería la propuesta en eso? Porque hay muchos temas en la reforma, ¿no? Obviamente, como lo comentan ustedes, dinero, todavía género, problemas en cuanto a la representatividad de la mujer, vamos, demasiados problemas que van a estar dentro o contenidos, ¿no? La cuestión de la publicidad, obviamente, los tiempos electorales, no sé, bastantes problemas. Pero quizá entonces la discusión vayamos encaminándola a lo mejor quizá a estos dos temas, ¿no? ¿Qué queremos más? ¿Más representatividad o menos representatividad? Me refiero en cuanto a la población, a la sociedad, no con más partidos o menos partidos, ¿no? Porque si nos vamos a la cuestión de mayoría relativa únicamente, si lo dejamos en 300 y 100, creo que nos vamos a hacer un bipartidismo, o quizá 3 partidos políticos, que me parecería que estaríamos contrariamente a la expectativa de tener menos representatividad social, ¿no? Y eso me parece un peligro en los momentos en los que estamos viviendo, ¿no? En donde me parece que si la idea es incluir o excluir, ¿no? Porque si hablamos de la década de los 70, entonces había una exclusión total y absoluta, a pesar de esa reforma y de esa propuesta de reforma, porque no olvidemos que partidos quizá radicales, que tendría que ser más radical, ahora el Partido Comunista, no olvidemos que estaba proscrito, no nada más estaba excluido, estaba proscrito, no podía participar, hasta la LOPE, ¿no? Obviamente. Entonces,
Sí, esa es la experiencia que nos deja, pero interesante la discusión que se nos viene, ¿no? Interesante que ustedes participen en ella, ¿no? Las propuestas son bienvenidas, pero para eso están estos eventos, para eso están estas presentaciones como la del profesor, muy esclarecedoras en ese sentido y entonces muy pedagógicas en todo ese sentido. Qué bueno que se hacen y felicito al profesor, enhorabuena, y pues que queden esas preguntas para seguir la discusión, ¿no? Gracias. Doctor Max, felicitaciones. Mi pregunta es la siguiente, y antes que nos ganen las pasiones, ¿cuál es su propuesta usted sobre los grupos indígenas que han querido llegar al poder? Se mencionó aquí la exclusión, y sí, hay varias exclusiones sobre los grupos indígenas. Tuvimos una candidata, Marichuy, candidata presidencial, pero no llegó porque no se dio a conocer. Y se habla aquí de algunos empresarios, algunos potentes que sí tienen el poder y mueven sus intereses. Pero en verdad sí existe una gran exclusión ahí, porque a todos los partidos políticos se les da su dinero para su campaña, pero para los grupos indígenas como Marichuy, como las comunidades indígenas de Oaxaca, de estados del norte que quisieran participar y quisieran ser incluidos, solamente se habla inclusión de dientes para afuera, pero de afuera adentro no. ¿Cuál sería su propuesta de usted para que este grupo, ya escuchamos las reformas del 54, del 90, del 77, pero ¿por qué no se le da estas propuestas a los grupos indígenas, a los grupos más vulnerables del país que en verdad lo tienen? Y no hay darle candidatos a potentes, a empresarios, porque solamente ellos quieren abarcar llenar sus alcancías y después no gané, pero ya tengo el dinero. Pero ¿por qué no dársela a los grupos indígenas y a los grupos vulnerables? Esa sería mi participación. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Teresa Torres. Yo estoy en la carrera de Ciencia Política y Administración Urbana. Y pues bueno, este tema me parece muy importante. Tengo un poquito de experiencia en la cuestión política. He realizado un trabajo político y también administrativo en el gobierno de la Ciudad de México. Y pues bueno, esta parte de la elección de los plurinominales a mí me parece muy interesante que se esté tomando en cuenta, más que nada porque también he participado en la elección para los plurinominales. Y es muy triste ver que en las listas, de acuerdo a la conveniencia del partido, se elijan a los candidatos, ¿no? Y es lo que pasa. A veces encontramos personas del medio artístico, a veces personas que no saben nada de política, a veces personas que no saben de qué se trata esto, no saben lo que es una diputación, no saben qué es un trabajo político, no saben a lo que vienen, ¿no? Y entonces tenemos el resultado que tenemos actualmente. Yo creo que una propuesta para mí importante sería que las personas que se elijan como plurinominales sean personas que sepan de política, que sepan de trabajo en campo, que conozcan a la ciudadanía, que tengan parte del conocimiento de lo que es hacer una ley, ¿no? Que sepan a lo que van, porque de verdad tenemos ahorita los ejemplos que nos puso el profesor, ¿no? Un futbolista, un actor, personas que no saben a lo que vienen, ¿no? A veces vienen, o sea, se va muy feo que lo diga, pero a veces son parejas de algún diputado, de algún senador, y ocupan esos espacios. Y de verdad, hay personas que vienen haciendo un trabajo político de mucho tiempo y que no son tomadas en cuenta. Yo lo que sí propondría sería que fuera gente que trae una carrera política, que trae conocimiento y que puede hacer algo con nuestro país. No lo escuché, perdón.
Muy buenas tardes a todos, compañeros. Muchas felicidades al profesor Maximino. Es una excelente exposición, como ya lo hemos visto en las anteriores sesiones con el profesor Martín. Justamente es lo que le está funcionando este juego a Morena, ¿no? Entonces, ¿por qué reformar? ¿Por qué hacer ese cambio? Pues esa reforma electoral, ¿no? Que van a proponer o van a lanzar como iniciativa para enero. Eso es un trabajo muy interesante, que la verdad es para una investigación más a profundidad. ¿Por qué estarán cambiando, no? Concuerdo con Víctor, concuerdo con la compañera que pasó, me antecedió. Justamente es eso, ¿no? Ponen a cada dedazo, ponen a cada contrincante que parece chiste, ¿no? Parece una broma lo que es ser diputado en México. Es muy difícil saber qué es por dedazo, que estás esperando justamente un puesto asegurado. Pero esa pregunta es muy interesante y la sigo manteniendo. ¿Por qué será este movimiento que va a hacer Morena próximamente en la iniciativa que se viene, en la iniciativa de reforma electoral? ¿Por qué estará haciendo eso? Lo vuelvo como punto muy importante. Y sí nos va a afrontar muchos desafíos, muchos problemas como jóvenes. Y es bueno que este tipo de seminarios se hagan y se elaboren justamente para que conozcamos y podamos tener ese pequeño conocimiento de qué es ahora la reforma electoral, cómo son los plurinominales, qué efectos va a traer y qué consecuencias. Entonces, más que nada, mis felicitaciones al doctor Martín y a Maximino, aquí a la compañera Katy. Muchas felicidades, la ponencia estuvo excelente y les agradezco ante todo. Mi pregunta justamente para Maximino es: ¿qué consecuencias va a traer para la democracia en México esta reforma electoral? Y pues, ante nada, gracias. Bueno, yo sí, por preguntar también, creo que como bien mencionando, pues Morena ahorita tiene todo el banquete completo, ¿no? Porque la necesidad de una reforma electoral. Desde mis supuestos, creo que obviamente tienen un déficit fiscal del 4%, ¿no? Y lo que han hecho, el mérito de ellos ha sido simplemente reducir la cuenta corriente, ¿no? Y es según también lo que buscan con esto. Sin embargo, nosotros como politólogos, y ante la falta de una reforma electoral, ¿no? O sea, porque todavía no se conoce bien qué va a incluir esa reforma. No, se conocen lo que se ha dicho, ¿no? Entre ellos la eliminación de estos plurinominales, que hay que ver, como dice el profesor, también su eficiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una egresada de aquí de la UACM que se fue a estudiar la maestría y el doctorado a Flaxo, si no mal recuerdo, y que hace un estudio sobre la eficiencia legislativa de la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México, y ha visto, bueno, y encontró que había sido ineficiente justamente ante la reforma electoral de 2014 que permitió la reelección. Los diputados pues casi iban a jugar, ¿no? Se reelegían otra vez y iban de nuevo a jugar, y verdaderamente pues es patético, ¿no? O sea, porque bueno, a veces es una anécdota para que no sé qué no es esta parte, pero pues como dicen, no tienen ninguna experiencia, o sea, ahí llega a cualquier tipejo, ¿no? O sea, la verdad, o sea, sí, y el que hace la chamba al final de cuentas somos nosotros. Cuando nosotros queremos hacer el servicio social, a mí me tocó ir a hacer la entrevista, me quedé, pero ya no regresé. Te ponen a hacer a ti la chamba que le toca al asesor, al legislador, y nunca está ahí, ¿no? Nunca lo ves ahí ese personaje. En fin, creo que se necesita justamente un debate, ¿no? ¿Cuál es el mejor sistema electoral? Yo se lo pregunté al profesor Lilia, ¿no? ¿Cuál es para usted el mejor sistema electoral? La profesora Lilia pues, no me contestó, me dijo que lo había dejado tarea porque pues ella no tenía una respuesta para su conferencia, ¿no? En ese sentido, en la que nos presentó justamente. Pero creo que vale la pena preguntarnos ¿cuál sería el mejor sistema electoral? Nosotros tenemos una materia que se llama así, formas de gobierno y sistemas electorales. Ya más o menos conocemos el sistema electoral de nuestro país, 15 diputados, ¿no? Mixta, ¿no? Obviamente, y con un umbral del 8%, ¿no? Hay sobrerepresentación, luego, y se vuelve a hacer el conteo matemático, que aquí el doctor Romano fue el que nos torturó con eso, ¿no? Pero pues muy interesante, creo que es un debate que se tiene que dar. En ese también el 8%, porque pues cómo es posible, ¿no? Pueden tener el 8%, hasta el 8%, perdón. Morena estuvo sobrerepresentado, se tuvo que hacer otra vez el cálculo.
Entonces, pues yo simplemente felicitarlo, profesor, y creo que más que nada es eso, el que seamos críticos en cuestión del sistema electoral que queremos, ya que pues estamos estudiando una carrera justamente enfocada a eso, ¿no? Y que pues hay foros, esperemos que los foros se acerquen también a las universidades, ¿no? Que vengan aquí a las universidades para que pues se discuta con todos. O sea, si verdaderamente no quieren pasar como un partido hegemónico, ¿no? Hasta ahorita pues un partido dominante, teóricamente, podemos decirlo, ¿no? Pero pues hasta ahí sería todo. Muchas gracias. Bueno, pues muy interesantes todas las participaciones. De hecho, me gustaron mucho estas ideas que plantean. Me plantearon una pregunta de usted, ¿qué propone? Bueno, pues yo en general considero, desde mi particular punto de vista, que son necesarios los plurinominales, pero considero que es erróneo el cómo se están necesitando. Yo considero me gustó mucho esta idea que manejó el compañero hace un momento de darles espacio a los grupos vulnerables. Muy creativa esa perspectiva, porque no nada más tenemos pueblos indígenas, sino tenemos personas de la comunidad LGBT, pues tenemos muchísimo tipo, muchas personas que pertenecen a grupos vulnerables, invidentes, tenemos con deficiencia auditiva. O sea, hay mucha gente que pudiera en determinado momento tener un aporte social relevante. Me gustó mucho esa perspectiva, entonces habrá que considerarla. La situación es grave, sí es grave, ya vieron, no solamente son familia, también hay venta, está la venta de los cargos. Hay diputados que ofrecen cantidades a la mesa directiva para que los coloquen en los niveles, en los primeros lugares, y así garanticen una educación. También, o sea, estos actos de corrupción pues se están dando, como les decía hace un momento, se ha vuelto descarado, se ha vuelto cínico, y pues se tienen que dar una solución. Yo lo que les digo en algún momento es: estemos atentos a estos foros, a estos espacios, porque sí hay esos foros, sí hay esos espacios de discusión. De hecho, por ahí alguien mencionaba cuál va a ser la tendencia que vamos a observar en la reforma que se viene. Bueno, pues la tendencia va a ser que la iniciativa de reforma va a ser exactamente igual a la que presentó el 5 de febrero del 2024 Andrés Manuel López Obrador. Porque al final de cuentas el que crea esa iniciativa de reforma es Pablo Gómez Álvarez, que es exactamente el mismo que está diseñando la propuesta de reforma de Claudia Sheinbaum. Entonces, viene igual. No creo que traiga algo completamente diferente. Entonces, hay que estar atentos. Cuando se abran esos espacios en los distintos foros que se abren a nivel nacional, hay que participar, chavos. Yo es lo que les voy a decir. No solo hay que informarse, hay que leer y hay que participar, que es lo más importante. Hay que alzar la voz, sobre todo con estas propuestas que cada uno de ustedes va gestando, y que pues ya es tiempo que se escuche a los jóvenes. ¿Ok? Bueno, muy bien, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Les doy la palabra. Gracias, profesor Max. Siempre es un gusto tenerlo aquí en el seminario. Y bueno, ya viene aquí el profesor Martín para hacer entrega de las constancias y unas palabras. Bueno, como lo hemos hecho con cada uno de nuestros exponentes, con nuestros expositores, gracias por haber abierto este diálogo de comunicación con la comunidad estudiantil. Creo que ha sido muy
muy interesante y pues lo fundamental es conservar esos espacios de reflexión. Creo que fundamentalmente eso es lo que nos importa. De tal manera que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Casa Libertad, otorga la presente constancia al maestro Maximiliano Cristian Álvarez Molina por su exposición El impacto de los plurinominales en el actual sistema de partidos de México. Vamos a dar una cordial aplauso. Y una vez, aprovechando que están aquí los profesores, el folder está muy bonito. De igual manera, al doctor Ruslan Vivaldi Posadas, doctor Ruslan Vivaldi, un gran placer. Al doctor Ricardo Romano Castro, la representación política del Estado de Monaco de la República Nacional, doctor, un verdadero placer. Pero le vamos a hacer llegar a los profesores, al doctor Ebenezer Francisco Cortés, ustedes lo conocen, entonces le vamos a hacer llegar. No sé por qué a la doctora Olivia Gómez Jiménez, a la doctora Aide Cadena López. Tenemos expositores externos de la Universidad de Michoacán. ¿Cuál es el? ¿Cuál, perdón? Pablo. Sí, pero ¿de qué universidad? De la Ciénega. De la Ciénega de Michoacán. Muy bien, entonces también a ellos les haremos llegar. Y también a alumnos que fueron nuestros alumnos y que algunos de ellos se han acomodado bastante bien, como Owen Pérez Barajas, que también les y a continuación, nada más una aclaración, dada que el día de ayer fue la última exposición, ya Ruth nos comentará, hay una lista de alumnos que están pendientes, que les faltaba una asistencia, y el día de ayer se completó. Pero tuvimos un poco de dificultad con la entrega de los reconocimientos, y vaya que se hicieron milagros para que nos la imprimieran el día de hoy. Entonces, no pudimos completar ese milagro con los estudiantes que faltaron del día de ayer, pero los vamos a nombrar, ¿de acuerdo? Esto nos va a ayudar ahí al respecto. Entonces, vamos a ir entregando las listas de los estudiantes y, por favor, profesor Max, entonces los repartimos para que lo vayamos entregando. A ver si quiere usted nombrar. Delgadillo Rivera Miguel Ángel. ¿Alguien está tomando guías? Sí, bien, ahí para la posibilidad. González Ramírez Eric. Hernández Jiménez Laura Excel. Lara Butanda Juana Reina. Martínez León Nizatatali. López Salazar Yolanda Norma.
López Elías Muende Lira León Maribel. López Nicolás Sonia. Ramírez Carmen Abril Margarita. Álvarez González Enrique. Balcón Ramírez José Gerardo. Barbosa García Fanny. Barrios Acosta Jonathan. Basurto Ramírez Paola. Bautista Oloarte Lourdes. Calderón Juárez Juan Carlos. Cruz Nochebuena Liliana. Castellán Mata Jesús Arturo. Cedillo Leal Mónica Luisa. Cortés Sánchez Mariana Noeli. Marqués Montes de Oca Ruth Edith. Lobaco Torres Celsin Elizabeth. Pérez Hernández Natasha Yesenia. Romero Garay David. Jiménez Medrano Marely. Pérez Barajas Owen. Perea Anaya Víctor Delante. Ortega Martínez Ángel Eduardo. Oribe Martínez Adriana. Medel Ortiz Andrea Jocelyn. Marqués Espinosa Rosa Isela. Salazar Leiva Víctor. Calderón Juárez Juan Carlos. Flores García Janet Betsabé. Rivera Peñafiel Luis Antonio. Soto Cruz Areli. Rulfo Flores Alexis
acuerdan que tuvimos algunos problemas con las impresiones, pero a ver, Ruth, pasamos la lista y vemos si están completos, a ver qué. Creo que algunos son errores de dedo, ¿no? A ver, y pasamos la lista de todos. Obviamente ahí debe de estar. Sí, aquí está. Y la lista completa de todos. Bueno, es Ansures Pérez Leonardo Cristán, que tiene un problema con su nombre. ¿Quieres? Ok. Ahí está, pero hay que arreglar más. ¿Sí? Calderón Juárez Juan Carlos. Ya le dimos. Esa se imprimió doble y ya ¿Francisco viste toda la sección? era la de no me estaba, pero faltó el nombre. Ah, ok, mejor. Pero es la de usted. Para tener constancia se necesitaron 5 asistencias. Entonces el día de ayer pues fue la última asistencia y voy a nombrar los alumnos que lo van a tener. Va a ser José Gerardo Balcón Ramírez. ¿Ya me la dieron? ¿Ya? María Isabel Beltrán Medina. Eva Estrada Gutiérrez. Nayeli Cristel Flores Sánchez. Jocelyn Arlet García Cuevas. José Martínez. Miranda Lejana y Araceli Pacheco González. También Gabriela Guadalupe Rubalcaba Mendoza y García Maribel del Rosario. Sí. Vamos a verificar quienes tengan alguna cuestión se quedan ahorita. Sí. Vamos a... Porque tengo pruebas. Está bien.